Bienvenido a Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Y hoy traemos un programa muy especial a nivel país que es la genética. Y vamos a conocer todo el trabajo que se realiza a nivel país. Ya regresamos. Ya me encuentro con el ingeniero agrónomo Manuel Ávila, que nos va a dar unas informaciones acerca del mejoramiento de genética. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo está, señor ingeniero? Muchas gracias, Cristian. Me siento muy bien aquí, así que agradezco de estar aquí con ustedes. Dígame, ¿sobre qué estaba tratando su charla? Bueno, fui honrado con la invitación de la organización de Expo Pioneros para hablar sobre mejora genética de ganado bovino y hablar un poquito de las experiencias prácticas que estamos haciendo aquí en Paraguay, en el Chaco y en algunas otras regiones dentro del proyecto de mejora genética. Muy bien. ¿Y qué se entiende bajo el concepto de mejoramiento de genética? Desde que el hombre empezó a criar algún tipo de animal, empezó a escoger, digamos, los animales, los individuos que le parecían mejores o que le gustaba más o que tenía las características, digamos, que quería mantener dentro de los animales que se quedaban en el rebaño. Básicamente, a medida que han pasado los años, todo el proceso de mejora genética ha avanzado con la tecnología, con los descubrimientos, y hoy en día estamos en un momento donde se puede trabajar muy bien en el proceso de selección para mejorar el ganado con muchas herramientas disponibles. Y hablando de las herramientas, ¿cuáles serían herramientas utilizadas para mejorar la genética? En nuestro caso, tenemos principalmente lo que se llama la evaluación genética por diferencia esperada de progenie. Son procesos estadísticos o bioestadísticos mejor, donde se trata de separar en forma muy simple a partir de datos que se recolectan en los animales, datos de producción como peso, ganancia de peso, peso a distintas edades, datos reproductivos como edad al primer parto, circunferencia escrotal y otros. Se trata de separar el valor ambiental o el efecto ambiental y el efecto genético. Al conocer el efecto genético o el valor genético, se puede seleccionar los mejores animales y usar eso para producir las siguientes generaciones. ¿Y qué impacto tiene un mejoramiento de la genética en lo económico, digamos, de un rebaño de un productor? Esa es una excelente pregunta, Cristian, porque principalmente cuando conseguimos mejorar una característica como peso al destete, por ejemplo, hoy en día se habla de un precio X por animal al peso al destete. Si uno trabaja bien esa característica en forma relativamente fácil, puede mejorar 2, 3, 4 y hasta 10 kilos prácticamente por año el peso promedio al destete. Eso conociendo el valor genético de los toros a ser usados, conociendo el valor genético de las vacas donde se va a usar, y a partir de ahí produciendo animales que sean superiores a sus padres y a las generaciones anteriores. Muy bien, ¿y cuáles serían algunos costos o, digamos, desafíos que se tienen que superar para implementar estos mejoramientos? Los desafíos son, y los desafíos más importantes son la recolección de datos. Es decir, nosotros no podemos hacer nada de lo que estamos hablando si no sabemos qué animal es, si el animal no está identificado, si el animal no tiene una raza definida o si no se sabe quiénes son sus padres. Necesitamos saber quiénes son los padres del animal, tiene que estar identificado, se tienen que tomar datos sobre idealmente fecha de nacimiento, peso al nacimiento, peso a los 3 o 4 meses,
peso al destete, edad de servicio, edad de parto, una serie de datos que son la base para calcular el valor genético de los animales. Es importante decir de que si vamos a calcular 1000 vacas, donde conseguimos por medio de selección y de mejora genética aumentar 5 kilos por año el peso al destete, o 3 kilos por año el peso al destete, hoy en día cualquier destete está prácticamente a 10.000 guaraníes el kilo, son 30.000 guaraníes por animal, por 1.000 animales, de nuevo son 30 millones que conseguimos, digamos, solamente aumentando en esa característica de peso al destete. Eso también tiene efecto en otras características, como por ejemplo precocidad de las hembras, y eso también tiene un valor. Es decir, cuando empezamos a analizar todo ese proceso, hay una serie de ventajas. Muy bien, ahora me gustaría saber cuál es el trabajo que se está realizando hoy en día en Paraguay en la base de genéticas. Pero antes, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa? Listo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Chaco Rural con el ingeniero agrónomo Manuel Ávila y estamos hablando sobre las genéticas en Paraguay. ¿Cuál es el trabajo que hoy día se está realizando? En Paraguay ha mejorado en forma impresionante en los últimos 15 años, podemos decir, en la calidad del ganado, en la genética del ganado. Eso ha hecho, digamos, de que algunas características muy importantes como la calidad de carne ha mejorado consistentemente, y eso es algo que cualquier persona puede observar, digamos, en los supermercados, en los lugares donde se proveen de ese producto. Eso ha hecho que ha aumentado mucho también la producción en general. Esa genética ha mejorado mucho en volumen, se ha importado mucha genética muy buena. Se ha trabajado mucho en algunas cosas como la producción de embriones, fertilización in vitro, producción de semen, pero yo desde mi punto de vista veo que tenemos todavía una materia pendiente, que es lo que hablamos un poco al inicio, de colecta de datos, análisis de esos datos y uso de esos datos en la evaluación. Yo trabajo en una empresa de genética multinacional hace 17 años. Trabajo en forma internacional, estoy encargado de varios países de Latinoamérica, pero soy paraguayo y volví a vivir a Paraguay hace unos 7 o 8 años, y en ese momento me di cuenta de que había un espacio, digamos, para poder trabajar más en mejora genética con utilización de diferencias esperadas de progenie, de evaluaciones de DEPS. En base a eso decidí empezar a traer, digamos, un poco tecnología afuera, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos trabajando con el Centro de Investigaciones de Embrapa Campo Grande, que es el Centro de Investigaciones para el ganado de corte. Y con ellos estamos trabajando en este momento aquí 12 establecimientos que están haciendo la evaluación genética en distintas razas, porque la evaluación genética no es de una sola raza, sino que se puede hacer en todas las razas de ganado. Entonces estamos trabajando con Brangus, Senepol, Braford, Hereford y Brahman y Nelore también. Eso es básicamente el trabajo que estamos empezando, y que pude mostrar algo de eso también. Y ya que trabajaste en varios países también en Latinoamérica, te puedo preguntar cuáles serían algunas diferencias, o en comparado, cuál es el trabajo que se realiza en otros países que acá en Paraguay también se tendría que aplicar. La referencia a nivel mundial, digamos, sin duda es nuestro vecino Brasil, ¿verdad? Siendo uno de los mayores rebaños del mundo,
uno de los mayores exportadores, el primero o segundo mayor exportador de carne del mundo. No podemos quitar el ojo de ver el trabajo que han hecho. Hoy creo que dos de las cosas más importantes que han hecho ha sido la mejora genética por evaluación, como hemos visto, por medio de DEPS, y sin duda el IATF, que es otro tema a trabajarse hoy, es la inseminación a tiempo fijo. Son dos herramientas que han ayudado mucho a que mejore. En el caso, la Argentina está saliendo de un proceso complicado político que atrasó mucho la ganadería, pero ahora está volviendo con todo. El Uruguay es un país que, a pesar de chico, tiene una calidad muy buena y trabaja muy fuerte con evaluación genética desde hace muchos años. Tal vez sea un poco un ejemplo para nosotros también, que con un rebaño relativamente chico son referencias en algunas razas como la Hereford, por ejemplo, a nivel mundial en base al trabajo de evaluación genética. ¿Y cómo se consigue esta genética? ¿Cómo se logra meter la genética tan buena al Paraguay? ¿Y cuál es el trabajo de distribuir esta genética acá localmente? Sí, la genética, en realidad, los criadores en los últimos años, con la mejora de los precios de carne, del precio del novillo y todo eso, han estado más abiertos a hacer inversiones de ese tipo, de traer genética. Hoy en día, a mí que me toca recorrer un poco diversos lugares del mundo, el año pasado estuve en Australia, me encontré con paraguayos que estaban comprando genética en Australia para traerla acá. En Estados Unidos la misma cosa, Brasil la misma cosa, Argentina, digamos, esos son 4 países que son referencia en genética en algunas razas que son apropiadas para nuestro ambiente en Paraguay, y la gente y las empresas como la nuestra, por ejemplo, Alta, trabajan para poder proveer esa genética al mercado paraguayo. Además, digamos, para mí un factor extremadamente importante es que los rebaños paraguayos que han importado esa genética también tratan de multiplicar eso en forma rápida, eficiente, para que poder vender internamente esa genética en el país y poder mejorar los índices que son importantes, digamos, para la eficiencia económica de la producción ganadera. Entonces, por un lado está la importación, por otro lado está la multiplicación de los rebaños internos que ya trabajan en genética y son proveedores de genética importante. Yo siempre uso, por ejemplo, un ejemplo de los rebaños de las cooperativas acá en el Chaco, por ejemplo. Esos rebaños, tanto Potsdam como Campo María, Tamica, todos esos rebaños de las cooperativas son rebaños multiplicadores que sirven para pasar buena genética a sus socios. Y ese es un buen ejemplo de cómo se puede distribuir buena genética en distintas regiones, ¿verdad? Sí, realmente es todo muy interesante y yo quisiera seguir hablando del tema ahora mismo, pero como el tiempo pasa volando, ¿qué le parece si nos vamos a otro corte comercial? Perfecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y vamos a hablar ahora sobre el mercado internacional de la genética. Paraguay es un exportador de carne y no sé si es exportador de genética también, pero ¿cómo es el mercado internacional? ¿Cuál es la percepción que tiene el mercado internacional de la producción de Paraguay? Esa es una muy buena pregunta y yo siempre digo, yo estoy un poco en una posición de ventaja por un lado porque me toca todo, veo todo el mercado internacional en propia mano, pero al mismo tiempo la gente que tiene una percepción a veces muy buena y mi percepción es un poco intermedia, porque nosotros hemos sido muy eficientes aumentando la producción de carne y aumentando la exportación de carne, pero hoy en día
lastimosamente no se están usando todas las herramientas disponibles para mejora genética en Paraguay. Hemos sido muy exitosos en aprovechar algunas oportunidades, como la exportación de reproductores a Ecuador, por ejemplo, que fue un ejemplo de trabajo gremial de gobierno y de los productores de éxito para exportar esa genética. También hay algunos casos específicos de reproductores que están yendo a la Argentina para producir semen. También está yendo un poco de semen, digamos, o embriones para otros países. El caso de algún Santa aquí de Santa Gertrudis, aquí del Chaco. Pero nos falta un trabajo más coordinado y con más fundamento. Cuando hablo con más fundamento es de que hoy, por ejemplo, el Brasil, para que entre genética, no solo de Paraguay, sino que de cualquier país del mundo, para que entre genética bovina, ese animal tiene que tener un papel, un certificado, algo que demuestre que ese animal es superior genéticamente o que tiene alguna ventaja genética. Y ese tipo de trabajo es donde nosotros todavía estamos muy limitados a pocos rebaños que tienen ese tipo de información. Ese fue uno de los fundamentos por los cuales yo me decidí también a trabajar un poco más en esta área, porque creo de que aquí tenemos todas las condiciones para producir, seleccionar y mejorar ganado, pero tenemos que ayornarnos, actualizarnos en la tecnología para que eso suceda. Y está pasando, porque en nuestro proyecto estamos hace 18 meses que empezamos y estamos con un volumen de información bastante importante, con 15.000 cabezas más o menos en proceso de trabajo de mejoramiento. Creo que estamos en buen camino, pero tenemos también camino para andar. Muy bien. ¿Y a dónde se proyecta la producción actual de Paraguay, la genética? ¿A dónde se proyecta o a dónde se podría llegar con esta mejoración? Esa es una buena pregunta, porque hoy en día nosotros somos de alguna forma referencia en el ganado Brahman, Braford y Brangus. Y podemos ser también en el ganado Nelore. Es decir, esas 4 razas son la mayor parte del ganado puro que hay, puro registrado que hay en Paraguay. Entonces, nosotros tenemos la capacidad para mejorar estas razas en base a lo que se ha traído, a lo que se ha trabajado y lo que se puede hacer de aquí en adelante. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para implementar una mejora de genética para los productores? Aquí a mí me gusta tratar de hacerlo bien simple. Lo importante es medir, o sea, tener información de datos de características económicas, cosas que afecten al bolsillo del productor, y usar esos datos para analizar y buscar hacia dónde irnos. Esa es la parte que es extremadamente importante para poder mejorar y poder cada año y cada generación ir mejorando el ganado. Y para el mejoramiento de la genética, ¿la alimentación también tiene algún peso, también tiene alguna incidencia en la genética o en el mejoramiento en sí? La verdad es que la alimentación no tiene una participación en la mejora genética. La alimentación es un instrumento para que se exprese la genética. Es decir, si todos los animales pasan hambre, no hay forma de que ellos muestren diferencias genéticas. Si todos los animales tienen de mediana a buena alimentación, se puede observar la diferencia genética entre los animales. Pero es importante eso. No hay que pensar que para mejorar genética se necesita mejorar la alimentación. La verdad es que la genética va a mostrar la diferencia entre los animales y dependiendo de la alimentación va a mostrar si la distancia, digamos, entre los animales, la expresión de eso. Yo siempre digo una cosa, a veces queremos cambiar la producción mejorando la nutrición o el manejo. En cambio, lo único que si cambiamos
se quedan los animales y se va sumando en la genética. Porque la alimentación un año puede tener y otro no. Pero los genes que quedan en los animales son como un ahorro que se va sumando uno encima del otro. Sí, realmente es muy interesante. Y dígame, si ahora un productor está interesado en mejorar su genética, ¿podría contactar con usted o dónde se le podría encontrar? Sí, nuestra oficina está en Asunción, en Madame Lynch 293. Estamos ahí junto con la empresa Genetics, que es la representante de Altan Paraguay también. Está el doctor Gerardo Kuchenmeister, que es la persona que trabaja directamente en ese proceso, y conmigo, Manuel Ávila, que estamos para dar un poquito el soporte técnico más avanzado también sobre el tema. Estamos a disposición para eso. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por estar acá presente en Chaco Rural. Nosotros nos vemos el próximo viernes otra vez en Chaco Rural. Chaco Rural, del campo a tu pantalla. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.